Amados, deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Queremos darle a cada uno de ustedes una muy cordial, efusiva, cariñosa bienvenida. Qué placer estar aquí reunidos con un propósito único, supremo, el de alimentar nuestras vidas y nuestras almas a través de rendirle tributo a nuestro gran y el sustentador de nuestras vidas, sino también nuestro Salvador y nuestro Redentor. Voy a animarlos a que abran sus Biblias ahí en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículo 36. Este pasaje se encuentra en medio del primer mensaje público que el apóstol Pedro dio a aquella comunidad judía que se encontraba celebrando esa fiesta de Pentecostés ahí en Jerusalén. Y dentro del mensaje que él les da se encuentran estas palabras desafiantes y preciosas que voy a leer para ustedes. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y decimos, así es, y ese es lo maravilloso. Nos acercamos a rendirle tributo a ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de todos aquellos que están vivos y de todos aquellos que están en la otra vida y que nosotros le llamamos muertos. Pero ese Dios misericordioso que envió a su Hijo Cristo Jesús para darnos a través de la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús, la oportunidad de que nosotros pudiéramos hacer las paces con Él a través de este nuestro Cristo. Y el Señor aquí en su palabra nos dice que Él, aquel que fue crucificado por nuestros pecados, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Mesías, ese es Cristo Jesús. El ungido es nuestro Cristo Jesús. Pero este Cristo no solamente debe de ser alguien que es como el gran modelo nuestro, no, es el Señor de todo el universo, el que gobierna todo el universo desde este momento y el Señor de cada una de nuestras vidas. Vamos a entregar este momento en las manos del Señor, anhelando que nuestros corazones estén en ese mismo sentir, en el sentir del alimento espiritual y en el sentir de honrarlo y glorificarlo a Él. Padre amado, aquí venimos esta tarde con alabanza, adoración y gratitud, pero con asombro también, porque este Jesús que se encarnó, el Hijo eterno que se encarnó en la persona de Jesús, este Jesús que al final de sus días fue llevado a la cruz como oveja al matadero, mudo, sin decir absolutamente nada, sin levantar ninguna recriminación en contra de los pecadores que lo estaban matando, crucificando. Este Jesús es el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Y este Jesús murió en la cruz a favor de nosotros pecadores, en lugar de nosotros los pecadores, para que nuestros pecados fueran borrados y para que la ira de Dios dejara ya de caer sobre nosotros, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido movidos a buscarlo a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. A este Cristo Jesús, a este Mesías, a este ungido, a este Señor de todo y de todas las cosas, a este es al que nosotros levantamos tributo, adoración y gloria en esta tarde, juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Nuestro anhelo, Trino Dios, es que este momento sea agradable delante de usted,
permita que nos podamos acercar con corazones sinceros, con corazones hambrientos, con corazones necesitados, sabiendo que al final saldremos livianos, confortados y consolados por haber leído su palabra, haber orado su palabra, haber cantado su palabra, haber escuchado su palabra predicada, impulsándonos a querer vivir esa palabra. Bendíganos y prospérenos, Señor, no solamente en este día, sino todos los días de nuestra vida. Y desde ya una vez más le rendimos honra, gloria y honor por haber dispersado la lluvia, Señor, por haber escuchado una vez más nuestro ruego y nuestro clamor. Oh Padre amado, bendito sea su nombre, porque nos permite reunirnos en este precioso lugar, todavía con libertad de poder expresar nuestra fe de manera pública a través de nuestros labios y a través de nuestras vidas. Bendiga a cada familia aquí representada y bendiga a todos aquellos que se encuentran todavía en sus casitas. Se lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cantemos al Señor, queridos hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Cante con nosotros. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante su majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor. Que se quiere entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor, que tú eres Señor. Aleluya, Jesucristo es el Señor, amén. Gloria al Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré.
solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, y al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, solo a Él exaltaré. Una vez más, al que me ciñe de poder, y aquel me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, Señor, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén, así es, tu nombre, Señor, adoramos y alabamos. Él es el Señor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, Él es nuestro consejero a través de su palabra también. Y los animo a que abran sus Biblias ahí en el Salmo 40. Vamos a leer esos 17 versículos de este precioso Salmo. El día de hoy retomamos lo que dejamos allá el 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, con puntos suspensivos. Ahora lo volvemos a retomar. Allá leíamos el Salmo 39 y ahora vamos a leer el Salmo 40. Lo vamos a leer con una profunda meditación, reflexión, a través de nuestra hermana Marta Eugenia. Señor les bendiga, les esté bendiciendo, amados hermanos. Un gozo siempre para todos reunirnos en el nombre del Señor. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a acercarnos a la santa palabra de Dios. Alabanza por liberación divina. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor.
y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ¡Ea, ea! Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Aleluya, que el Señor añada su bendición a la palabra. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Así como estamos, vamos a tener una palabra de oración. Oh Señor, así es. ¿Qué más podemos decir sino esto? Gócense y alégrense en ti. Así es, Señor, y ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo. Todos aquellos que te buscan, todos aquellos que siempre aman tu salvación, nosotros anhelamos que Jehová sea enaltecido. Pero Padre, esta no es la realidad tristemente de muchas personas alrededor del mundo y aquí venimos nosotros a interceder por ellos. Padre, a través de las inclemencias, a través de los desastres, a través de las plagas, tú nos hablas con claridad a cada uno de nosotros los seres humanos. Con claridad nos recuerdas nuestra profunda debilidad, nuestra inutilidad como seres humanos y nuestra gran necesidad del Dios creador. Lamentablemente no nos acercamos a ti como deberíamos acercarnos. Pero aquí estamos nosotros, tu pueblo, Señor, gozándonos y alegrándonos en ti y diciendo siempre, Jehová sea enaltecido. Pues aquí venimos y te rogamos de lo profundo de nuestro ser que uses nuestra vida para que otras personas puedan llegar a conocerte a través de nosotros. Señor, intercedemos hasta por el último rincón que existe en el mundo, para que en medio de nosotros también puedas levantar en esta nueva generación o en medio de nosotros mismos hombres y mujeres, jóvenes o niños que estén dispuestos a ir a compartir el evangelio hasta esos últimos rincones. Pero para hacerlo hay que comenzar a hacerlo aquí desde este lugar, desde Sterling, Señor, desde Manassas, desde Culpeper,
desde Ashburn, desde Herdon, desde Reston, porque aquí nos tienes viviendo. Pues Señor, ayúdanos, Padre, a honrarte y a glorificarte, recordando que no todas las personas tienen esta gran bendición. Y por eso te pedimos, Padre amado, que nos uses a nosotros, que uses a tu iglesia alrededor del mundo para no parar, para no cansarnos de proclamar el glorioso evangelio de Cristo Jesús, y para que nuestra compasión por nuestros compatriotas peregrinos terrestres, nuestra compasión y amor por ellos no mengue, sino que cada vez se vaya haciendo más fuerte, Señor. Padre, este mundo te necesita a ti. No lo saben, Señor, porque están con sus mentalidades oscuras. No lo saben, pero sí nosotros lo sabemos. Y por eso aquí venimos a interceder. Aunque este mundo no lo sepa, nosotros somos los llamados a dar a conocer este mensaje. Padre amado, intercedemos entonces por todas las naciones de todo el mundo. Intercedemos por nuestras naciones de origen, de donde venimos. Intercedemos por esta nación donde tú nos das de comer, donde tú nos das de vestir, donde nos das el trabajo, donde le das el estudio a nuestros niños, donde nos das la salud, la atención médica, Señor. Intercedemos también por esta nación y te pedimos de lo profundo de nuestro ser que impidas, Señor, que esta nación caiga en una bancarrota espiritual total. Intercedemos por esta nación, intercedemos por el mundo también, ese mundo hambriento que pide un líder mundial. Pero Señor, no saben que pronto viene nuestro Cristo a implantar su reino visible aquí a esta tierra. Y vendrá con su trono, con su cetro de hierro, Señor, que quebrantará a todas las naciones. Pero mientras tarda, el mensaje que nosotros comunicamos es que todavía hay oportunidad de acercarse a Dios. Padre, esta es nuestra petición, este es nuestro ruego, y también te pedimos que esta palabra que hemos leído, esta palabra que hemos cantado, esta palabra que hemos orado y esta palabra que será predicada llegue a lo profundo de nuestro ser y dé mucho fruto para la gloria de tu nombre y para bendición de todas las naciones, bendición de todos aquellos que todavía no te conocen. Todo esto, Señor, te lo pedimos con alabanza y gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y les animo a que tengan sus Biblias abiertas ahí en la carta a los Romanos, que regresamos entonces desde este domingo, regresamos nuevamente a este precioso estudio de nuestra carta a los Romanos. Busque ahí el capítulo 1, Romanos capítulo 1. Y si usted se recuerda, llegábamos hasta el versículo 17 en nuestra última predicación y ahora lo retomamos a partir del versículo 18. Muy bien, entonces ahora que ya encontró el pasaje, le animo a que ponga su atención aquí hacia el frente donde se encuentra su servidor. Présteme atención, présteme su atención. El Evangelio es el tema principal de la carta a los romanos. En los estudios previos nos deleitábamos en saber que este Evangelio no tiene origen en el corazón del ser humano, sino que este Evangelio es glorioso porque tiene en primer lugar su origen en Dios. En segundo lugar, porque su mensaje ha sido proclamado desde la antigüedad a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, porque el contenido de este mensaje es ni más ni menos que Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor. Ahora bien, lo más interesante de este Evangelio ciertamente es que es una continua bendición para nosotros los creyentes. Tanto así lo consideraba el apóstol Pablo, que él dijo en uno de esos versículos iniciales que él rogaba a Dios el poder ir a la gran capital del imperio para conocer personalmente a esa iglesia, a esos hermanos, y poder ser confortado mutuamente con ellos, con esa fe que tenían en común.
Y por eso es que agrega las siguientes palabras cuando dice: en lo que a mí concierne, tengo un gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Y debemos saber que cuando Pablo está diciéndoles que tiene el anhelo de predicarles el evangelio, literalmente les está diciendo: deseo evangelizarlos a ustedes cristianos allí en Roma. Y viene una pregunta: ¿pero cómo? ¿Pero cómo es esto? Si el evangelio debe ser predicado a los no creyentes, no a los creyentes. Bueno, ciertamente así es. Pero el evangelio debe ser continuamente predicado a nuestras vidas, queridos hermanos. Como lo veremos a lo largo de nuestro estudio, es importante continuar predicándonos el evangelio a nosotros, porque no hay cosa más saludable para nuestro espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque el evangelio es esa exhortación espiritual que nos recuerda la muestra más grande del amor de Dios para nosotros los pecadores. Además, el evangelio es ese combustible celestial que va a encender nuestra amorosa gratitud para con nuestro Dios. Y por último, el evangelio es ese estímulo divino que el Señor nos da para vivir vidas entregadas y rendidas a nuestro Salvador. En los versículos 16 y 17, el apóstol da a conocer dos grandes razones por las cuales ansiosamente deseaba evangelizar a la iglesia de Roma nuevamente. Y esas dos razones son: en primer lugar, dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y en segundo lugar, porque en el evangelio se muestra, se revela la justicia de Dios. Bueno, hasta este punto de la introducción de esta carta, Pablo ha estado señalando con claridad el tema principal que va a desarrollar a lo largo de toda esta epístola. Pero a estas alturas ha dejado sobre la mesa dos interrogantes que necesitan ser contestadas. Y la primera de esas interrogantes es: ¿salvarnos de qué? ¿De qué cosa necesita el ser humano ser salvado? Esa es la primera interrogante que deja sobre la mesa. Y la segunda interrogante es: ¿y qué es eso de la justicia de Dios? Bueno, es de esta forma en que este fogoso predicador entra de lleno en materia. Y entonces leamos ahí en Romanos capítulo 1, no los versículos 18 al 23, sino les voy a pedir que para tomar la idea completa de esto, leamos desde el versículo 13. Romanos capítulo 1, versículo 13 hasta el 23. Y leo para ustedes. Dice así la preciosa palabra del Señor: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, o sea, a predicarles el evangelio, o sea, a evangelizarlos, también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, segundo porque, el primer porque aparece en el versículo 16. Les voy a predicar el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Les quiero predicar el evangelio porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el tercer porque aparece aquí: anhelo predicarles el evangelio a ustedes porque, y aquí tome nota porque este es el mensaje para nosotros esta tarde,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí encontramos el mensaje para nosotros el día de hoy, hermanos. Versículos 18 al 23 de Romanos 1. Y el mensaje en esta tarde es este: las buenas noticias comienzan con malas noticias. Las buenas noticias comienzan con malas noticias. Voy a ver si me estoy dando a entender. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Ay, ¿no le parece a usted que esta es la clase de cosas que las personas no quieren escuchar? ¿No le parece a usted que esta es la clase de noticias que muchas veces nosotros los creyentes no queremos, nos resistimos a comunicar? Este sentir, este mal sentir de las buenas noticias de Dios en la generalidad de las personas se encuentra bien descrito en lo dicho en una oportunidad por un hombre cabezón. Este hombre era filósofo, era matemático y era escritor. Su nombre era Lord Bertrand Russell. Y este dijo en una oportunidad así, impresionando a todo mundo: se me viene a mi mente un muy serio defecto con respecto al carácter moral de Cristo, dijo este hombre. Y ese defecto moral de Cristo es que Él creía en el infierno. Es mi sentir, agregaba él, que ninguna persona que sea realmente humana puede creer en un castigo eterno. Y no se quedaba ahí, sino que agregaba diciendo: ustedes, por ejemplo, no encuentran esa actitud en Sócrates. Y Sócrates, como muchos saben, fue considerado uno de los más grandes filósofos de la antigüedad. Pues ese es el sentir de las personas con respecto a cosas como este mensaje que Dios nos da aquí en Romanos 1 del 18 al 23. Pues hermanos, nosotros los cristianos tenemos una única opción, y esa opción es temer a Dios y predicar su mensaje. Esa es la única opción que tenemos: temer a Dios y predicar su mensaje, aunque no sea popular. Pues es mejor temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, y no a aquellos que solo pueden matar el cuerpo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Comienzan con malas noticias. ¿Cuál es la mala noticia que nos da a conocer el versículo 18? ¿Con qué palabras empieza? No, esto es tremendo. Dios dice, y este es el punto de esta cuestión: las buenas noticias comienzan con malas noticias. Ok, ¿cuál es esta mala noticia? La mala noticia es que Dios está airado contra la maldad humana. Esa es la mala noticia. Dios está airado contra la maldad humana. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esta es la tercera razón por la cual Pablo desea ir a evangelizar a los cristianos ahí en Roma. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Pues miren, hermanos, así como están las cosas el día de hoy en el mundo entero, donde se ha levantado una gran animadversión o animosidad contra todo aquel que no hable palabras cargadas de positivismo terrenal, en este ambiente donde el mundo nos dice, no hable nada malo en contra de nadie, no hable nada malo en contra de nosotros, pues mire, este versículo de la Biblia, juntamente con otros miles de versículos de la Biblia, tendrían que ser arrancados de las páginas de las Escrituras, pues. Pero no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Ya en el Antiguo Testamento, el rey David exclamó ahí en el Salmo 7, versículo 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hermanos, como se puede dar cuenta, nuestra tarea no es ninguna tarea nada atractiva para el no creyente. Es más, esta es una tarea y palabras que a ellos hasta les suena repulsiva. Pero si callamos estas cosas, iglesia, si callamos estas cosas, seremos encontrados mensajeros infieles, inútiles e inservibles. ¿Alguien dice amén? Vaya pues, préstele atención. Esta es una de esas razones de vida o muerte por lo cual debemos siempre estar escudriñando las Escrituras, queridos hermanos, porque fuera de las Escrituras será imposible conocer a este Dios que está airado en contra de la maldad del ser humano. Ante esta intimidante declaración es necesario distinguir la diferencia que hay entre la ira de Dios y la ira del ser humano. Porque como nuestro pensar es siempre terrenal, a la hora que leemos estas palabras, la ira de Dios, wow, o sea que Dios puede tener un arranque de ira igual que lo que yo tengo. No, cuidadito. Hay que hacer una gran diferencia entre lo que es la ira de Dios y la ira del ser humano. La ira del ser humano está caracterizada por arranques o arrebatos pasajeros de enojo que generalmente se encuentran fuera de control, son egoístas y son irracionales. Un ejemplo sencillito. Está la familia comiendo ahí en la mesa y de momento el niño más pequeñito de la familia bota el refresco o bota la soda sobre la mesa. Pues uno lo que ha estado acostumbrado a ver en el modelo de afuera es que o la mamá o el papá se levanta con ira y dice, ¿qué has hecho? Muchacho, ¿qué has hecho? Mira lo que has hecho. Ese es un pequeño ejemplo de la ira del ser humano. En cambio, la ira de Dios no se basa en que sus caprichos antojadizos no fueron satisfechos. Mire, metámonos bien esto en nuestra mente y corazón. La ira de Dios tiene su origen en su santidad y en su justicia. Debido a que Dios es santo y puro, todo aquello que es contrario a su santidad le va a provocar repulsión. Debido a que Dios es santo y puro, todo aquello que va en contra de su santidad le provoca a él repulsión. Y por esta razón es que el pecado es contrario al carácter santo de nuestro Dios. Y por eso es que la Biblia, miren, no se toca los hígados en estarnos recordando a cada rato esa frase cuando dice abominaciones a Jehová. Dios aborrece esto y da una gran lista de pecados. Y contra todo eso es que Dios mantiene una ira fuerte, planificada, sostenida, perfecta y controlada. Y además, la ira de Dios es paralela a la justicia de Dios. Dios siempre actuará consistentemente de la manera correcta.
Dios siempre actuará de acuerdo con su naturaleza divina, que es santa, perfecta, justa y verdadera. Y este es el punto. Dios no puede hacerse el disimulado con el pecado porque Dios es santo. Dios no puede dejar sin castigo el pecado ni al pecador porque Él es justo. Alguien dice amén. Aquí vale la pena decir amén, querido hermano y hermana. Pablo dijo ahí en el versículo 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues aquí dice que la justicia de Dios se revela en su ira en contra de la maldad de los seres humanos. Ahora, ¿cuál es esa maldad a la que se refiere aquí el versículo 18? ¿A qué maldad se refiere? Bueno, lea usted ahí. Versículo 1, capítulo 1, versículo 18 dice, es la maldad de que los hombres detienen la verdad con injusticia. Y otras traducciones dicen, mantienen prisionera la verdad con su injusticia, restringen la verdad con injusticia, obstruyen la verdad con su maldad. Y nosotros los creyentes podemos decir, no es para menos pues, claro que sí. No es para menos porque el príncipe de este mundo es el padre de la mentira, es Satanás. Y amados hermanos, escuchen esto, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que oímos y en lo que vemos ahí en todos estos noticieros. ¿Por qué razón? Porque si todavía ustedes y yo como cristianos se nos salen mentiras, imagínense con los no creyentes. Y ahí tomamos todo. ¿De dónde viene la noticia? De no creyentes. Y ahí nosotros alimentando para mal nuestros corazones con todas esas noticias en las que hay verdad entremezclada con mentira. Más adelante en su carta el apóstol Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muy bien, entonces, ¿cuál es este pecado? Bueno, que los hombres detienen la verdad con injusticia. Y dos cosas se subrayan aquí. Dos cosas que los hombres hemos hecho con la verdad de Dios. Lo primero es, hemos suprimido la verdad de Dios. Hemos suprimido la verdad. Versículo 19. Ahí en su Biblia, mire lo que dice, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, así es como comienza el evangelismo, con malas noticias. Así es como comienza el evangelio, las buenas noticias, con malas noticias. Y la mala noticia es que Dios está airado contra la maldad del ser humano. ¿Y cuál es esa gran maldad? Que han obstaculizado la verdad. Y dos cosas. La primera, han suprimido la verdad. Y eso es lo que acabamos de leer. Présteme atención. Una cosa es errar por no saber algo. Esa es una cosa, errar por no saber algo. Y otra cosa muy diferente es errar a propósito. ¿Me va siguiendo la línea de pensamiento? Muy bien. Supongamos que estamos a punto de atravesarnos una de esas esquinas donde tenemos enfrente otra calle. Y no vemos ningún rótulo, de verdad, así no hay ningún rótulo en ninguna de esas esquinas. Y entonces continuamos nuestra marcha. Y de momento vemos por el retrovisor que se nos encienden unas luces. ¡Ay, el policía! Y entonces ya nos para y ya se acerca a nosotros y nos dice, ajá, caballero, ¿me puede enseñar su identificación, por favor? Y nos dice, ¿y por qué se pasó el alto? Y nosotros le decimos, ¿sabe qué? No había ninguna señal. No había ninguna señal de alto. Y viene el policía molesto y dice, voy a ir a revisar. Pero nosotros, ¿cómo debemos de quedarnos? Tranquilos.
porque no había ninguna señal de alto. Y desde ahí vemos por el retrovisor que llega el policía viendo por todos lados y no hay ninguna señal de alto. Bueno, tranquilos. Pero ¿qué tal si verdaderamente había una señal de alto y no le hicimos caso, sino que continuamos atrevidamente nuestra marcha? Entonces, cuando miremos las luces por el retrovisor, ay, ahí sí nos ponemos a saltar, porque cuando el policía nos pare no tendremos ningún argumento válido que presentar. Y ahí nos tocará o rogar para que Él tenga misericordia de mí, o pagar la multa que me va a imponer. Bueno, ahí está. Eso es errar. No, eso no es errar porque no conocía algo, sino que eso es errar a propósito. ¿Sabe? Esto es lo que sucede con los seres humanos. Intencionalmente hemos eliminado todas las pruebas contundentes que la creación nos da acerca de la existencia de ese Dios supremo al cual ahora nosotros adoramos. Y hay dos atributos del carácter de Dios que la creación entera señala. Y esos dos atributos son estos: el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. Eso es lo que la creación proclama con el haber sido creada. El eterno poder de Dios y la deidad de Dios. A través de las constelaciones, los planetas, el sol, la luna, el aire, el oxígeno, el hidrógeno, la condensación, la congelación, la ebullición, la temperatura habitable de la tierra, las leyes físicas, todas estas cosas lo que subrayan es la existencia de un ser colosal, la existencia de un diseñador inteligentísimo. ¿Y qué es lo que hemos hecho los hombres ante todo eso? Suprimir todas esas pruebas contundentes. Bien que los científicos se asombran con todo ese comportamiento planetario tan exacto. Bien que los médicos se espantan ante la perfección de trabajo que desempeña el cuerpo humano. Pero a la hora de hablar de Dios, sencillamente ya no les gusta, lo niegan. La creación, queridos hermanos, la creación es una gigantesca señal que Dios ha colocado en los cielos y en la tierra, en el macrocosmos y en el microcosmos, que a grito pelado proclama: Dios existe, Dios existe. Y como exclamó el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y ante todo esto es que viene el dictamen de Dios cuando dice al final de ese versículo 20, el hombre y la mujer no tienen excusa de su pecado. Nadie, ningún ser humano sobre la tierra tiene excusa de su pecado. Pero no solamente suprimieron la verdad, y contra eso es que se descarga la ira de Dios, según lo menciona aquí el versículo 18, sino que también han trastornado la verdad. Versículo 21 al 23, lea. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues hermanos, una cosa es errar por no saber algo, otra cosa es errar a propósito, pero otra cosa es errar a propósito y traicioneramente. Y esto es lo que ha hecho el ser humano, esto es lo que hicimos nosotros.
Y esto no solamente es querer sobrepasar la señal cuando decíamos ahí en el ejemplo anterior. Esto no solamente significa querer sobrepasarse la señal de alto en la intersección de la calle, sino que antes de atravesarnos la calle lo que hacemos es nos bajamos del carro, vamos donde está la señal, la arrancamos, vamos a otro lado, ponemos la señal en otro lado y no contentos con eso, sino que al final le pintamos una carita alegre ahí en la señal. Y luego nos subimos al carro y con un rostro de picardía nos atravesamos la intersección y nos felicitamos a nosotros mismos por ser tan inteligentes. Esto es lo que hemos hecho con todas las señales que Dios ha puesto en los cielos hablando de Él. ¡Qué altanería y qué necedad más grande! A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y este es un buen ejemplo bíblico, hermano y hermana. Este es un buen ejemplo bíblico de que no hay tal cosa de solo tener un simple estancamiento espiritual en mi vida. Ay, mi hermano, es que ahorita estoy un poquito estancado en mi vida. No, cuidado con eso. En el mundo espiritual no solamente hay estancamiento. En el mundo espiritual lo peor que hay es retroceso espiritual. El ser humano, dice esta porción de la Escritura, no se quedó pasivamente inmóvil en su pecado. No solo dejó de hacer lo que era correcto, sino que se dedicó a hacer lo incorrecto. No solo se dedicó a hacer lo incorrecto, sino que además se entregó a hacer cosas sacrílegas y profanas. Mire qué tremendo esto. Al que merece toda la gloria y toda la honra, ¿qué es lo que hace el ser humano? Lo menosprecia, lo pasa por desapercibido, lo ignora, lo coloca a un lado. Ay, ya quisiera verte a ti, papá o mamá, si ese fuera el comportamiento de tus hijos para con todo lo que tú les has dado. Ay, qué levantada la que les dieras a tus hijos. Al no reconocerte como papá y al no darte las gracias. Y mira, Dios sigue mandándonos el sol, sigue mandándonos la lluvia. Y por eso la ira de Dios no son arrebatos pasajeros de Dios. Dios dice, la ira mía viene, arrepiéntete. La ira mía viene, arrepiéntete. Sodoma y Gomorra no hicieron caso. Y vino la ira de Dios sobre ellos. La gente que vivía en el tiempo de Noé no hizo caso de la prédica de Noé. Y la ira de Dios vino sobre ellos en el diluvio. Pues la ira de Dios viene. Y usted sabe cuándo viene, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Cuando Cristo viene. Cuando Cristo venga. Al que merece toda nuestra gratitud, el ser humano lo que hace es condenarlo, atacarlo y repudiarlo. Y no solamente eso, sino que se burlan del Dios sabio y omnisciente. Tremendo esta cuestión. Y se ensalza a sí mismo creyéndose el sabelotodo, el supremo inventor y solucionador de todas las cosas. Y no solo eso, sino que comienza a llenar su mente con tonterías y su necia mente se queda a oscuras. Y no contento con eso, debido a su necesidad interna de querer adorar a algo o a alguien fuera de Dios, es que entonces cambia, trastorna y confunde de manera intencional la gloria del Dios inmortal y la convierte en réplicas de hombres y mujeres finitos y perecederos. Y llega al punto de rebajar la gloria de Dios al representarlo con formas de diferentes animales. Grueso, mis queridos hermanos, esto es grueso. Al igual que el pueblo de Israel ahí en las faldas del Sinaí, ante el becerro, esta gente dice ahora y encendido entusiasmadamente, dicen lo que ustedes y yo a veces decíamos, aquí tus dioses, wow.
Y el Dios glorioso viéndonos y en su paciencia no achicharrándonos en el acto. Eso se llama decadencia. Eso se llama degenere. Eso se llama perversidad, queridos hermanos. Y por esta razón es que sin tapujos, la Biblia dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Debemos entender esto. Dios está airado contra la maldad humana porque han suprimido la verdad y han trastornado la verdad. Con sus mentiras, el ser humano ha suprimido a Dios y ha trastornado a Dios. Pues hermanos, así es como el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo en la predicación del Evangelio. Y así es como ese gran Dios nos recuerda a nosotros que es la manera en cómo debemos de compartir el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias comienzan con malas noticias. Y este es un ejemplo clarísimo. Y como podemos ver, es de vida o muerte saber de qué somos salvados. Por esa razón, la mejor manera de acercarnos al no creyente no es diciéndole Dios te ama. Si la gente cree equivocadamente que Dios lo ama y no me da sol pues todos los días, y no me da lluvia pues, y no me da comidita pues, y no me da ni dinerito pues, mira el trabajo que tengo, mira la casa que tengo, mira el carro que tengo, no hombre, si Dios me ama. Las buenas noticias comienzan con esta mala noticia. La ira de Dios está sobre todos aquellos que con injusticia detienen la verdad. Y no somos salvados principalmente de nuestros pecados. No, esa no es la salvación más grande, no. Somos salvados de la ira de Dios, queridos hermanos. Somos salvados del santo juicio severo del Señor. Este es el mensaje que Dios nos manda a nosotros, su iglesia, a predicar. Si en verdad tenemos compasión de los perdidos, no tendremos temor de dar a conocer este mensaje, porque otro mensaje no lo salva de la ira de Dios. No lo salva. Y por eso es que la Biblia dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Entendamos esto, iglesia. Dios no nos ha puesto como iglesia para lisonjear, para adular a los pecadores, para hacerle caritas bonitas a los pecadores en el buen sentido de la palabra, no. Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia para advertirles de su terrible condición actual. Alguien lo hizo con nosotros, pues entonces hagámoslo también nosotros con los demás. Pero recuerda también que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues hermanos, este es el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. La muerte de Jesús no solo es la expiación por nuestros pecados, es decir, el sacrificio perfecto para borrar nuestros pecados, sino que también la muerte de Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados, es decir, el sacrificio perfecto por medio del cual la ira de Dios es aplacada. ¿Cómo podemos escapar de la ira de Dios? Solamente en Cristo Jesús. Y entonces la persona que cree esto, que coloca su fe en la persona y en la obra de Jesús, es declarada justa de parte de Dios. ¿Cómo es posible esto? Solo por la fe. Y esta es la cuestión que debemos decirles a nuestros amigos. Amigo, si no crees esto, la ira de Dios todavía está sobre ti. ¡Escápate! Y la única manera de escaparte es a través de Cristo Jesús.
Pero concluyo con esto, pero para nosotros los creyentes, hermanos, predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días es la cosa más saludable que pueda haber para nuestras almas. Porque el evangelio es una exhortación espiritual que nos recuerda la muestra más grande de amor que Dios tuvo para con nosotros los pecadores. Porque el evangelio es ese combustible celestial que va a encender nuestra amorosa gratitud por el Señor. Y porque el evangelio, predicárnoslo, será ese estímulo divino para que seamos movidos a vivir vidas diferentes, distintas, vidas entregadas a nuestro Salvador. Pues hermanos, hoy que la gente no quiere escuchar esto, y menos el día de hoy es cuando el Señor nos manda a nosotros a predicar este evangelio, estas buenas noticias. ¿Cuál fue el mensaje en esta tarde? ¿Y cuál es la mala noticia? La ira de Dios sobre el impío. ¿Pero cuál es la maldad que ha cometido? Pervirtieron la verdad y trastornaron la verdad. Esa es la maldad cometida. Pervertir la verdad y trastornar la verdad. Pervertir a Dios y trastornar a Dios. Y contra esa maldad es que la ira de Dios se descarga. Ustedes y yo somos llamados a predicar este evangelio. Y mientras la gente no entienda esto, no va a entender el evangelio. Porque si le decimos, no, Dios te va a sacar de ese problema familiar, ese problema económico, ese problema laboral, ese problema de salud, Dios te va a sacar. Pues mire, con dinero se va a ir al infierno. Bien alimentadito se va a ir al infierno. Con un montón de carros arrastrándolo se va a ir al infierno. Con buenos trabajos, buenos títulos se va a ir al infierno. Y seremos culpables de ser mensajeros infieles, mensajeros que no hicimos lo que el Señor nos pide hacer. Incline su rostro. Señor, lo único que nos queda aquí en este momento es pedirle perdón. Pedirle perdón, Señor, porque a lo mejor en cuántas oportunidades anteriores, por temor a mis amigos, por temor a que no me desprecien, por temor a que no me den la espalda inmediatamente, por temor a no caerles mal, pues no les doy esta gruesa, grave y dura noticia tuya sobre sus vidas, que la ira tuya está sobre él o sobre ella. Ayúdanos, Señor, a llegar con gracia, pero a llegar con rectitud, con honestidad, con verdad, a no convertirnos nosotros en ese tipo de personas que no le dieron gloria a Dios y que fueron ingratos en contra de Dios al no darle las gracias, sino que pervertimos la verdad y la trastornamos, Señor. Guárdanos, Señor, por favor de eso. Pero cuando demos el evangelio, Señor, denos gracia, porque usted sabe lo difícil que son estas palabras al oído humano. Sí, son las palabras que tienen que escuchar porque es tu palabra, Señor, pero denos gracia para poderlo decir de la manera correcta. No sintiéndonos superiores a nadie, ni inferiores a nadie, Señor, sino mirándonos tan solamente como sus sirvientes que nos manda a proclamar este evangelio. Y ayúdenos a nosotros, Señor, que a lo largo de esta escritura se nos estará recordando el mismo tema, pues el propósito será en exhortarme a mí, a asombrarme de la gran obra de amor que tú has mostrado para con nosotros los pecadores, a ser movido, Señor, al contemplar esa magnífica obra, a ser movido a tener un corazón amorosamente agradecido por siempre contigo, y además de eso a ser movido a decir, no, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
ya no, Señor, ya no quiero vivir la misma vida que antes vivía. No, no es posible. Tú me rescataste de ese lugar horrible, horrendo, donde lo único que yo esperaba era la descarga de tu ira sobre mi vida. Pero ahora en Cristo Jesús me has dado salvación. Ayúdeme a compartir esto, Señor, con cuanta persona usted me ponga enfrente. Se lo pedimos, Señor, porque somos desobedientes, somos rebeldes, somos temerosos. Pero, Señor, con paciencia y amor usted nos recuerde estas cosas para continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Padre, aquí tenemos también delante de usted este momento donde consagramos nuestras ofrendas o nuestros diezmos amorosamente delante de usted. Gracias, Señor. No queremos ser de ese tipo de corazones ingratos, y por eso aquí le decimos gracias en este momento. Gracias por darnos de comer de su propia mano. Gracias por vestirnos con su propia mano. Gracias por darnos el techo con sus propias manos. Gracias por esta familia preciosa que nos da fruto de sus manos, Señor. Gracias por las habilidades, capacidades, inteligencias para hacer nuestros trabajos, porque vienen de usted. Gracias por la salud, porque usted nos las ha dado. Pero gracias por las pruebas también, porque en medio de las pruebas podemos percibir su sostenimiento sobrenatural, animándonos a no desmayar, a no desfallecer. Bendiga al dador y a la dadora alegre, Señor, y use estos recursos económicos para que su reino siga siendo extendido hasta lo último de la tierra. Y nos acordamos de Carolina, que predica allá en Japón. Nos acordamos de los González, que predican el evangelio allá en Rumanía. Nos acordamos de los Hamdal, que predican el evangelio allá en Europa Oriental. Nos acordamos de Ana Ventura, que se está preparando para compartir el evangelio de una mejor manera y servirlo a usted de una mejor manera, preparándose ahí en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala. Y, Señor, sirve también para que la Casa del Alfarero ahí en Guatemala capital siga apoyando y compartiendo el evangelio en medio de esta gente necesitada que busca su sosiego y sus recursos en el basurero de la zona 3. Padre, síganos bendiciendo para ser de bendición a otros, y siga teniendo misericordia de nosotros y de este mundo, haciendo que más personas vengan a los caminos del Señor mientras haya todavía oportunidad. Todo se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Amén, así es. Te adoramos, Jesús, por lo que has hecho en nosotros, librarnos de la ira de Dios y de ser enemigos. No solamente nos has hecho amigos tuyos, sino que nos has hecho hijos e hijas tuyos, con el derecho de poder decirte: Abba, Padre, Papito nuestro. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, y antes de que nos retiremos, solo vuelva su vista ahí para donde se encuentran aquellos a su izquierda, a su derecha, atrás de usted. Denles un saludo así a teledistancia. Recordemos todavía continuar con nuestras precauciones normales. La cosa todavía no se ha dado por terminada completamente. Hagámoslo por amor a nuestro prójimo. Si por amor al Señor somos movidos a hacer otra cosa, pues hagamos por amor a nuestro prójimo, mantener ese respeto y esa distancia. Si alguien quiere saludarnos, pues con todo gusto les recibimos el abrazo. Inmediatamente estaremos orando para que no se contamine aquel que me está abrazando, porque no yo, ¿verdad? No, que no se contamine el que nos esté abrazando. Pero en general pensemos en esto. No solamente pensemos en nosotros: yo soy bien fuerte, yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Sí, pero si somos de fe, entonces la fe es hacer caso de lo que Dios dice en su palabra. Y una de las cosas que Dios nos dice en su palabra es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un momento para hacerlo. La otra cosa, próximo domingo vamos a tener nuestra celebración de Santa Cena. Entonces vengamos preparados. Así, próximo domingo vamos a volver a celebrar eso que tanto estuvimos anhelando o ansiando celebrarlo en nuestros meses y no lo pudimos hacer. La comunión del Señor, la Santa Cena, la mesa del Señor, compartir el pan y la copa del Señor. Próximo domingo, entonces, véngase preparado. No se preocupe, que lo vamos a hacer de tal manera en la cual cada uno de nosotros, en lo máximo de lo posible, vamos a ser respetados y no queriendo contaminar. Así que tranquilos, estemos orando por eso y regocijándonos por eso también. Por lo demás, que el Señor los siga bendiciendo durante esta semana. Muy bien. Quiero dar una bienvenida a aquellas personas que nos están visitando probablemente por primera vez. Allá donde están, allá tenemos una señora joven juntamente con un muchachón joven, guapo, que me imagino que es su esposo, y esta su preciosa hijita. Ahí démosles un aplauso a ellos, nos visitan por primera vez. Muy bien, Douglas y Jacqueline, sean bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros.
Nuestro deseo es que sus vidas hayan sido edificadas, y si por el momento no tienen a dónde ir, aquí tienen este lugar para podernos estar alimentando espiritualmente. Bienvenidos entonces. ¿Tendremos a alguien más? ¿Perdón? A la par de... muy bien, detrás de ese gran tronco no los puedo ver, pero está bien. Ok, mi hermana Rosie, ahí tenemos a alguien entonces. Ok, démosles un aplauso también a estas personas. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Qué gusto. Entonces, próximo domingo, no es que me voy a enojar, pero no quiero estar escuchando comentarios tales como, tal vez no llueve, ¿verdad, pastor? No, hombre, eso no son los comentarios que tenemos que decir. Lo que debemos de decir es: hermano, he estado orando para que no llueva en esta tarde. Entonces aquí nos vamos a reunir con toda libertad y el Señor lo que nos va a dar estas nubes. Mire qué rico, pues. No tuvimos todo el sol de lleno, así que gloria a Dios por eso. Cuando usted mire entonces ahí en el forecast que aparecen rayos y centellas y todo lo demás y así lluvia, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a poner a orar, así es, para que el Señor tenga misericordia de su pueblo, para poder rendirle tributo con toda libertad, tanto en la mañana para nuestros hermanos gringuitos, como en la tarde para nosotros también. Y por supuesto seguir orando, intercediendo por nuestros hermanos enfermitos, necesitados, siempre dándoles un saludo cariñoso, sea por teléfono o de alguna otra manera que el Señor nos permita hacerlo. ¿Ok? No tenemos a nadie más, ¿verdad? Entonces, que nos visita por primera vez. All right. Los animo a que se pongan de pie y los despido con esta bendición entonces en esta tarde. Increíble, hermanos. Hemos llegado a la mitad de este año 2020. Así. Y el Señor nos ha dado vida. Entonces, pues, sigamos pidiendo misericordia para esta que resta del año. Pero misericordia no para seguir haciendo dinerito, solo para nosotros, no. Misericordia para seguir haciendo dinerito para extender el reino de Dios, eso sí, ahí sí se vale, ahí sí se puede. Muy bien, los despido con esta preciosa palabra de bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos despedidos, mis queridos hermanos y amigos, y siempre una palabra de gratitud para nuestros hermanos.